Ion, qué gusto volver a encontrarnos en este nuevo episodio del podcast de salud para la tercera edad, especialmente porque hoy traes un tema que, como bien decías hace un momento, suele sorprender a muchos: la idea de que el café no solo despierta al cuerpo, sino que puede despertar la mente si se utiliza con el ritmo adecuado. Y me alegra que mencionaras desde el inicio esa observación tan frecuente en tu práctica, Inohara, donde ves que la memoria no se pierde de golpe, sino que se atenúa en silencio, casi sin que la persona se dé cuenta. Totalmente de acuerdo, Ion. Porque a medida que acompañamos a más adultos mayores, notamos que esos primeros olvidos que tanto inquietan no siempre nacen de un daño profundo, sino de un cerebro cuya energía matutina no se enciende con armonía. A menudo me cuentan que comienzan el día con prisa, tomando café apenas abre los ojos, con la esperanza de sentir claridad inmediata. Sin embargo, como mencionabas hace unos instantes, esa búsqueda de despertar rápido termina alterando los mecanismos naturales que regulan la activación del cerebro, dejándolo más vulnerable a la fatiga. Creo que vale la pena profundizar en eso que señalas, Inohara, porque muchas personas mayores sienten que el café se ha convertido en una necesidad, casi en un salvavidas, sin sospechar que su mente podría beneficiarse mucho más si ajustaran el momento en que lo beben. Me has comentado tantas veces que lo que hace la diferencia no es la cantidad, sino el instante en que el cerebro recibe ese estímulo. Cuando el café entra antes de que el organismo active sus propios sistemas de alerta, la mente despierta con sobresalto en lugar de hacerlo con coherencia, y eso explica por qué más tarde aparecen confusión o nerviosismo. Exactamente, Ion. Y recuerdo cómo me contabas la sorpresa que muchos pacientes expresan cuando descubren que no necesitan renunciar al café para mejorar su memoria. Les alivia saber que basta con modificar la forma en que se preparan la primera taza del día. Y ahí es donde entra ese detalle tan interesante que mencionabas hace un momento: la manera en que ciertos ingredientes pueden transformar el efecto del café, suavizando la energía para convertirla en un aliado de la claridad mental. Me parece especialmente valioso, Inohara, lo que comentaba sobre el aceite de sésamo tostado, porque representa una forma de acompañar al cerebro en lugar de empujarlo. Muchas personas mayores creen que para pensar mejor necesitan más estímulo, cuando en realidad necesitan estabilidad. Ese equilibrio que mencionas cobra aún más sentido cuando uno entiende que la mente envejecida responde mejor a una energía constante que a un impulso abrupto, algo que quienes nos escuchan pueden comenzar a aplicar desde mañana mismo. Y como decías hace unos minutos, Ion, resulta fascinante observar cómo un ingrediente tan común en la cocina tradicional japonesa puede modificar la experiencia del café hasta convertirlo en un ritual de apoyo cognitivo. Has mencionado muchas veces que el cerebro no solo necesita activarse, sino hacerlo sin ansiedad, sin ese temblor interno que tantos adultos mayores confunden con energía. Por eso creo que será muy enriquecedor que vayamos explorando juntos cómo este pequeño ajuste puede convertirse en una herramienta real para quienes buscan mantener la mente despierta después de los 60. Como mencionabas hace un momento, Inohara, ese efecto tan particular del aceite de sésamo tostado merece detenernos, porque muchas personas no imaginan que algo tan sutil pueda modificar la manera en que la cafeína circula dentro del cerebro. Me parece fascinante cómo describe ese contraste entre una energía que irrumpe y una energía que acompaña, porque en la práctica clínica vemos exactamente eso. Cuando el café actúa solo, muchos pacientes sienten un impulso rápido que luego se desploma, pero cuando lo combinan con una grasa estable y aromática como el sésamo, la mente entra en un ritmo más sereno, casi respirado. Totalmente de acuerdo, Ion, y recuerdo que siempre insistes en la importancia de esa estabilidad, porque la memoria en la edad avanzada no necesita velocidad, sino continuidad. Lo veo cada vez que converso con pacientes que llegan temblorosos por haber tomado demasiado café en ayunas. Hablan de un cuerpo despierto, pero de una mente que se enturbia. Y cuando les explicamos que el objetivo no es quitarles el café, sino enseñarle al cerebro a usarlo sin sobresaltos, se sorprenden al descubrir que no era la bebida en sí lo que los alteraba, sino la falta de sostén interno para procesarla. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, Ion, porque el sésamo no solo estabiliza la energía, ofrece también nutrientes que el cerebro reconoce como propios. La colina, por ejemplo, que mencionabas anteriormente, es esencial para formar acetilcolina, ese mensajero indispensable para recordar nombres, fechas y tareas. Cuando la colina escasea, la mente tarda más en enlazar ideas, como si cada pensamiento necesitara permiso para aparecer. Y es conmovedor ver cómo, al incorporar este pequeño gesto matutino, muchos pacientes nos dicen que ya no sienten esa desconexión que antes los angustiaba. Exactamente, Inohara, y pienso también en el valor emocional que puede tener este ritual. Cuando una persona mayor se sienta frente a su café y toma un segundo para inhalar el aroma del sésamo tostado, no solo está preparando la bebida, está preparando a su mente para un ritmo distinto. A menudo me cuentan que esa pausa les recuerda a momentos de calma que habían perdido entre tanta preocupación por los olvidos. Y en esa pausa se abre un espacio interno donde la memoria encuentra menos obstáculos.
Y como comentabas hace unos instantes, John, los antioxidantes del sésamo cumplen un papel silencioso pero esencial. En la edad avanzada, el cerebro enfrenta un desgaste acumulado que dificulta la comunicación neuronal. Las sesaminas ayudan a proteger esas conexiones como si reforzaran la cubierta de los cables por donde viaja cada pensamiento. Cuando lo explicamos con esa imagen, muchos pacientes sienten que por fin comprenden por qué su mente se había vuelto lenta, y celebran notar, después de algunos días, una fluidez que creían perdida. Me parece importante subrayar también, y Noara, que no buscamos transformar el café en un preparado complicado, sino en un gesto accesible para cualquier persona mayor. Solo media cucharadita de aceite basta para cambiar la experiencia completa del día. Y lo sorprendente es que muchos nos cuentan que ese cambio no solo mejora su claridad mental, sino su confianza para enfrentar la mañana. La ansiedad disminuye, la energía se vuelve más pareja y la conversación consigo mismo se vuelve más amable, algo que influye tanto como cualquier nutriente. Y quizá, John, este sea un buen punto para comenzar a acercarnos al siguiente elemento que mencionabas en tu investigación, ese ingrediente que no solo despierta la concentración, sino que añade un matiz emocional profundamente beneficioso para quienes sienten que han perdido entusiasmo. Me refiero a ese cacao puro que, según tu experiencia, equilibra el pensamiento con una precisión sorprendente y que bien merece que lo exploremos con detenimiento en nuestra próxima parte de la conversación. Como mencionabas hace un momento, John, el cacao puro ocupa un lugar especialmente interesante dentro de este ritual, porque no se limita a complementar al café, sino que le devuelve al cerebro una cualidad que muchas personas mayores sienten que han perdido, la capacidad de enfocarse sin tensión. Me impresiona cómo describes ese encuentro entre el aroma del café y la profundidad del cacao, casi como si dos fuerzas dialogaran entre sí para guiar a la mente hacia un estado más estable. Y lo cierto es que, cuando lo observamos en nuestros pacientes, comprendemos que esa mezcla despierta una atención tranquila, muy distinta de la que produce la cafeína sola. Totalmente de acuerdo, y Noara, y creo que es importante recordar que muchos adultos mayores no sufren por falta de memoria, sino por falta de entusiasmo. Cuando la motivación decae, la mente se dispersa, y la persona siente que ya no puede sostener una lectura o seguir una conversación prolongada. Ahí es donde el cacao actúa de una manera sorprendente. Su combinación de magnesio, hierro y polifenoles nutre el cerebro y eleva suavemente el estado de ánimo, permitiendo que la atención se asiente sin esfuerzo. Es como si el cacao devolviera energía, pero desde dentro, sin empujar. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque ese equilibrio emocional tiene un impacto directo en la memoria. Cuando una persona mayor se siente ansiosa o desmotivada, sus redes neuronales trabajan con menor eficiencia. En cambio, cuando el cacao eleva la dopamina con suavidad, la mente se vuelve más receptiva, más dispuesta a retener. Me sorprende cuántas veces pacientes que creían haber perdido capacidad cognitiva descubren que, en realidad, lo que faltaba era una chispa de bienestar interior que permitirá que sus pensamientos se organizaran sin tanta resistencia. Exactamente, y Noara, y me parece maravilloso como lo ilustras con la metáfora de la orquesta. La cafeína impulsa, sí, pero si impulsa demasiado, confunde, mientras que el cacao actúa como ese instrumento grave que marca una base profunda. Cuando ambos se encuentran en equilibrio, el pensamiento fluye con una armonía que nuestros pacientes describen como claridad tranquila. Y esa expresión, que se repite tanto, revela la esencia de este enfoque. No buscamos mentes aceleradas, sino mentes despiertas y serenas. Y como decías hace unos instantes, John, el cacao también influye en la circulación cerebral. A muchos adultos mayores les sorprende saber que sus dificultades para recordar pueden estar relacionadas con una oxigenación insuficiente. Los flavonoides del cacao dilatan los vasos sanguíneos, permitiendo que más oxígeno llegue a las zonas encargadas de la memoria. Cuando lo explicamos, algunos se emocionan al comprender que no es que su memoria esté desapareciendo, sino que necesita aire, espacio, un poco de movimiento interno para reorganizarse. Me parece valioso destacar también, y Noara, que este ingrediente rescata algo que suele perderse con los años, la alegría. Cuando las personas nos cuentan que, gracias a su taza matutina con cacao, vuelven a sentir una chispa de entusiasmo, entendemos que estamos trabajando no solo con el cerebro, sino con la vida emocional que lo sostiene. Y esa chispa, aunque pequeña, transforma la manera en que viven el día, leen con más presencia, conversan con más interés, escuchan con más calma. La memoria se fortalece justamente en esos momentos de conexión. Y quizá, John, ahora podamos empezar a acercarnos a esa idea tan importante que mencionabas hace unos años en una de tus conferencias, que la mente madura no necesita solo claridad, sino resistencia. Porque recordar exige energía, y esa energía se desgasta con el cansancio acumulado. Por eso,
Me gustaría que en la siguiente parte de esta conversación nos adentremos en ese ingrediente milenario que ayuda al cerebro a sostenerse sin agotarse, la maca andina, cuya capacidad para equilibrar la fatiga emocional y cognitiva merece una atención muy especial. Como mencionabas hace un momento, Inoara, la resistencia mental es un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de memoria en la tercera edad. Muchas personas creen que recordar depende solo de la capacidad del cerebro para almacenar información, pero en nuestra experiencia clínica vemos algo muy distinto. La mente recuerda mejor cuando no está agotada. Y justamente por eso resulta tan fascinante ese ingrediente del que hablabas, la maca andina, porque no actúa como un impulso inmediato, sino como un sostén profundo que ayuda a que la energía cerebral se mantenga estable a lo largo del día. Totalmente de acuerdo, John, y pienso en cuántos pacientes llegan diciendo que su cuerpo todavía responde, pero su mente se cansa demasiado rápido. Esa frase, que escuchamos tanto, revela una verdad importante. El desgaste cognitivo no siempre es señal de deterioro, sino de saturación. Cuando el estrés se acumula, el cerebro pierde la capacidad de sostener la atención, y ahí comienzan los olvidos que tanto inquietan a las personas mayores. Lo que me sorprende siempre es ver cómo un ingrediente tan humilde como la maca puede devolver equilibrio al sistema nervioso sin provocar sobrecarga. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque esta raíz trabaja de una forma casi pedagógica. No empuja al cerebro, le enseña a regular su energía. Su papel como adaptógeno permite que el cuerpo responda a las tensiones diarias sin colapsar, y esa estabilidad se refleja directamente en la memoria. Cuando explico esto, muchos pacientes sienten alivio al comprender que sus olvidos no eran una señal de deterioro irreversible, sino de agotamiento acumulado. Y cuando incorporan la maca a su café matutino, notan que la mente ya no se apaga al mediodía. Exactamente, Inoara, y lo más conmovedor es observar el cambio emocional que trae consigo esta estabilidad. Las personas no solo piensan mejor, también se sienten más pacientes consigo mismas. Muchas veces nos cuentan que ya no se desesperan cuando un recuerdo tarda unos segundos más en aparecer. Esa serenidad interior, que parece tan simple, transforma por completo la relación que la persona tiene con su propio envejecimiento. Es como si la maca no solo diera energía, sino también un nuevo ritmo para afrontar el día. Y como comentabas hace unos minutos, John, la maca influye también en la circulación cerebral, permitiendo que el hipocampo, ese núcleo tan importante para la memoria, reciba oxígeno con mayor regularidad. Cuando esta zona se encuentra fatigada, la mente se vuelve lenta, dispersa. Pero cuando recupera su flujo natural, las conexiones vuelven a ordenarse con una claridad sorprendente. He visto cómo muchos pacientes, tras unas semanas, logran sostener conversaciones más largas, seguir instrucciones con menos esfuerzo o incluso retomar actividades que habían abandonado por falta de enfoque. Me parece importante destacar también, Inoara, que esta raíz no pretende acelerar el cerebro, sino fortalecer su capacidad de mantenerse presente. Y eso tiene un efecto profundo en el estado de ánimo. A mayor estabilidad, menos irritabilidad. A menos irritabilidad, más capacidad de recordar. A veces olvidamos que la memoria está ligada a la emoción, y cuando la emoción se calma, la mente puede trabajar con mayor libertad. Por eso tantos de nuestros pacientes dicen que no solo sienten más energía, sino también más ganas de vivir su día con intención. Y quizá, John, ahora podamos acercarnos a otro ingrediente que mencionabas en tus investigaciones, uno que no solo alimenta al cerebro, sino que actúa como un puente entre los recuerdos, ofreciendo una suavidad que equilibra todo este ritual matutino. Me refiero a la miel cruda, ese componente que tantas veces has descrito como el combustible más amable para la sinapsis y que merece ser explorado con la misma atención para comprender cómo completa este círculo de claridad mental. Como mencionabas hace un momento, John, la miel cruda introduce una cualidad distinta en este ritual matutino, una suavidad que equilibra todo lo que hemos venido describiendo. Me parece especialmente interesante cómo explicas que el cerebro, siendo un órgano tan exigente, no necesita grandes cantidades de azúcar para funcionar, sino un flujo continuo de energía limpia que mantenga vivas las conexiones entre neuronas. Y en ese sentido, la miel cruda, en su estado más natural, ofrece justamente esa estabilidad que muchas personas mayores pierden sin darse cuenta. Totalmente de acuerdo, Inoara, porque uno de los problemas más frecuentes en los adultos mayores es esa fluctuación energética que tú y yo hemos escuchado tantas veces descrita como se me apagó la mente de golpe. Ese apagón momentáneo, que muchos confunden con un signo grave, suele ser simplemente el cerebro pidiendo combustible adecuado. Cuando la glucosa proviene de fuentes refinadas, el cuerpo reacciona con picos y caídas, pero cuando proviene de miel cruda, la entrega es suave, constante, casi como si el cerebro recibiera una línea continua de luz. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque la miel no solo aporta energía, sino que nutre el sistema nervioso con enzimas,
aminoácidos y antioxidantes que reducen la inflamación cerebral. Y esa inflamación silenciosa es uno de los grandes enemigos de la memoria en la edad avanzada. Cuando el cerebro se irrita, aunque sea mínimamente, la mente se vuelve pesada, cuesta hilar ideas, cuesta terminar frases. Y lo sorprendente es ver cómo, al incorporar apenas media cucharadita de miel cruda al café de la mañana, muchos pacientes sienten que esa niebla interna empieza a disiparse. Exactamente, y Nohara. Y pienso también en el aspecto emocional que acompaña a este ingrediente. La miel favorece la producción de serotonina y, de alguna manera, suaviza el estado de ánimo. Cuando una persona mayor se siente más serena, la memoria fluye con menos obstáculos. A veces nos cuentan que pueden seguir el hilo de una conversación con más naturalidad o que vuelven a disfrutar momentos simples sin sentir ese cansancio mental que tanto los frustraba. Y esa ligereza emocional, aunque pequeña, tiene un impacto enorme en el modo en que la mente organiza los recuerdos. Y como señalabas hace unos instantes, John, es importante recordar que no todas las mieles ofrecen este efecto. La miel que conserva sus propiedades es la cruda, esa que aún respira y que no ha sido sometida a procesos que destruyen sus enzimas. Cuando nuestros pacientes comprenden esa diferencia y hacen el cambio, suelen notar un beneficio no solo en la claridad mental, sino también en su energía general. Es como si el cuerpo finalmente recibiera un alimento que reconoce y agradece. Me parece valioso también, y Nohara, lo que dice sobre la simbología de la miel. Muchas personas mayores nos cuentan que agregarla a su café convierte ese momento en un gesto afectuoso consigo mismas. Dicen que sienten la bebida más viva, como si cada sorbo les recordara que todavía pueden alimentar su memoria con delicadeza. Y es hermoso ver cómo ese mismo gesto se convierte, poco a poco, en un ritual de gratitud, algo que influye incluso en la manera en que enfrentan el resto del día. Y quizá ahora, John, podríamos comenzar a acercarnos al siguiente elemento de este método, ese detalle que tantos pasan por alto por considerarlo demasiado pequeño, cuando en realidad cumple un papel crucial, la sal rosada. Porque, como bien mencionas en tus investigaciones, sin ese conductor mineral que mantiene la electricidad neuronal en equilibrio, todo lo demás pierde estabilidad. Me gustaría que exploremos juntos cómo un grano casi invisible puede transformar la claridad con la que la mente madura se enciende cada mañana. Como mencionabas hace un momento, John, la sal rosada introduce un aspecto que muchos no imaginan asociado a la memoria, el de la conducción interna. Me parece extraordinario cómo algo tan pequeño puede influir tanto en la forma en que la mente madura organiza sus impulsos. Y cuando lo explicamos con calma a nuestros pacientes, descubren que no es la sal lo que importa en sí, sino los minerales que la acompañan. Esos mismos minerales que permiten que cada señal eléctrica viaje con claridad entre una neurona y otra, manteniendo vivo el pensamiento. Totalmente de acuerdo, y Nohara, y creo que uno de los malentendidos más frecuentes es pensar que toda sal es dañina. Muchas personas mayores viven con ese temor, y a veces terminan reduciendo el sodio hasta niveles que afectan su lucidez. Lo que buscamos con este gesto no es aumentar la sal en la dieta, sino recuperar minerales que el cerebro necesita para funcionar. Cuando añadimos una pizca casi simbólica al café, no estamos hablando de sabor, sino de estabilidad eléctrica. Y esa estabilidad, por mínima que parezca, puede ser la diferencia entre recordar un nombre o quedarse en blanco durante unos segundos. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque al observar cómo reacciona el cerebro ante la falta de minerales, entendemos por qué tantos adultos mayores describen sus pensamientos como interrumpidos, lentos o como si no encajaran. Cuando falta potasio, magnesio o calcio, la sinapsis pierde precisión. Las ideas tardan en formarse, las palabras se dispersan, la atención se deshilacha. Y lo conmovedor es ver que, al restablecer ese equilibrio mineral con algo tan simple como una pizca de sal natural, muchos pacientes recuperan la fluidez que creían envejecida para siempre. Exactamente, y Nohara, y recuerdo bien cómo explicas a menudo esa metáfora de la ciudad iluminada. Cada neurona sería una casa y la sinapsis los cables que llevan la luz. Si falta minerales, esos cables parpadean y, con ellos, la lucidez también. Cuando la persona comienza a incorporar este pequeño gesto matutino, nos cuenta que la mente se siente más encendida, una frase que escuchamos tantas veces y que no deja de impresionarme por su sencillez y profundidad. Ese resplandor mental no surge de un estímulo fuerte, sino de un restablecimiento interno. Y como mencionabas hace un instante, John, la sal rosada también ayuda a retener el agua dentro de las células cerebrales. Algo que muchas personas desconocen es que la deshidratación leve puede encoger ligeramente esas células y dificultar la comunicación entre ellas. Por eso, quienes beben suficiente agua pero carecen de minerales adecuados pueden seguir sintiendo confusión. Cuando el cuerpo recupera su equilibrio hídrico, la mente vuelve a fluir. Y acompañar ese proceso con una mínima cantidad de sal natural en el café matutino puede potenciar esa armonía.
Me parece importante también subrayar, y Nohara, el efecto emocional que acompaña a este gesto. Muchas veces, recuperar claridad mental devuelve a la persona una sensación de dignidad. Nos cuentan que ya no sienten miedo de equivocarse, que pueden iniciar una conversación sin temor a perder el hilo, que su día avanza con más seguridad. Es curioso cómo un hábito tan pequeño puede transformar la relación que alguien tiene con su propia mente. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda, lo diminuto también sostiene lo esencial. Y ahora, John, que hemos recorrido cada uno de los elementos de este método, creo que estamos listos para adentrarnos en aquello que da sentido a todo este ritual. Porque más allá de los ingredientes, existe una filosofía que transforma el acto de preparar café en un momento de cuidado neuronal, un instante de presencia que enseña al cerebro a despertar en orden y a recordar con serenidad. Me gustaría que exploremos juntos esa integración final, donde el ritual se convierte en memoria viva. Como mencionabas hace un momento, John, después de revisar cada ingrediente por separado, surge algo que tal vez sea aún más importante que la suma de todos ellos, la intención con la que se prepara esta taza matutina. Me impresiona cómo, cuando acompañamos a nuestros pacientes mayores en este proceso, descubrimos que los cambios más profundos no ocurren solo por los nutrientes, sino por el modo en que aprenden a relacionarse con ellos. Es como si el cerebro respondiera no solo a lo que recibe, sino también a la calma con la que es recibido. Totalmente de acuerdo, Inohara, y creo que esa es la esencia que tantas veces destacas en tus charlas. Una mente madura necesita tanto orden como nutrición. Cuando una persona comienza su mañana con prisa, incluso un café bien preparado pierde parte de su efecto, porque la mente sigue atrapada en el ruido interno. Pero cuando transforman esta preparación en un ritual consciente, al añadir el aceite de sésamo con calma, el cacao con intención, la maca con serenidad, la miel con gratitud y la sal con respeto, algo dentro de ello se reorganiza. No es un acto místico, es neurociencia aplicada al ritmo cotidiano. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque este ritual enseña al cerebro a entrar en coherencia. La coherencia mental no es una técnica complicada, es la sensación de que los pensamientos fluyen sin tropiezos, de que hay una continuidad entre lo que la persona siente y lo que piensa. Muchos de nuestros pacientes describen que, al adoptar esta práctica matutina, el día comienza con una claridad que antes no conocían. Y esa claridad, que parece tan sencilla, se convierte en una base sólida para que la memoria se sostenga sin tanto esfuerzo. Exactamente, Inohara, y me interesa especialmente cómo este gesto diario vuelve a conectar a las personas con su propio cuerpo. A menudo llegan a consulta convencidas de que su mente está fallando de forma irreversible, pero cuando conversamos con ellos descubrimos que lo que realmente han perdido es la sensación de presencia. Este ritual devuelve esa presencia. Les enseña a detenerse un minuto, a escuchar su respiración, a observar el aroma del café mezclado con el cacao, a sentir el calor de la taza. En esa pausa se despierta una parte de la mente que había quedado dormida bajo la presión del día a día. Y como mencionabas hace unos instantes, John, este método también tiene un efecto emocional profundo. La miel aporta dulzura, pero también aporta una sensación de gratitud que muchos habían dejado de cultivar. La maca sostiene la resistencia y, con ella, la paciencia para afrontar los olvidos sin angustia. El sésamo calma la energía, evitando que la mente se disperse. El cacao devuelve entusiasmo. Y la sal, tan discreta, enciende la conexión interna. Es impresionante ver cómo cada ingrediente no solo actúa en lo físico, sino que toca una fibra emocional distinta. Me parece importante también señalar, Inohara, que este ritual no busca crear dependencia, sino enseñar a la mente a recuperar su autonomía. Vemos que, después de unas semanas, muchos pacientes sienten que ya no necesitan tomar varias tazas de café al día para mantenerse despiertos. Una sola, preparada con cuidado, se convierte en suficiente. Y con esa sensación de suficiencia llega una nueva confianza. La persona descubre que su mente, bien acompañada, todavía sabe despertar por sí misma. Y quizá ahora, John, que ya hemos recorrido el sentido profundo de esta práctica matutina, podríamos acercarnos a la parte final del episodio, donde exploraremos cómo integrar este ritual en el día a día sin que se convierta en una carga, sino en un compañero constante de la memoria. Me gustaría que en la siguiente hoja abordemos juntos esa transición hacia una rutina sostenible, una que permita que la claridad no sea un momento aislado, sino un estado que se cultiva cada mañana. Como mencionabas hace un momento, John, la verdadera riqueza de este ritual no está solo en su composición, sino en la manera en que cada persona logra incorporarlo a su vida diaria con naturalidad. Me parece fundamental recordar que la mente madura responde mejor a los hábitos que se construyen sin presión, como si la constancia fuera un puente silencioso que le permite recuperar su ritmo. Cuando un adulto mayor adopta esta práctica no como una obligación, sino como un momento de encuentro consigo mismo,
el cerebro recibe ese gesto con una apertura totalmente distinta. Totalmente de acuerdo, Inohara, y creo que una de las cosas más hermosas de este método es que no exige cambios drásticos. Solo invita a una secuencia pausada, sentir el aroma del café antes de beberlo, añadir el aceite de sésamo con la idea de templar la energía, mezclar el cacao para despertar el ánimo, dejar que la maca se disuelva como un recordatorio de resistencia, permitir que la miel enlace la memoria con la emoción y, finalmente, añadir esa pizca de sal que afina la conexión interna. Cuando explicamos ese proceso, muchos pacientes nos dicen que es la primera vez en años que comienzan la mañana sin prisa. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque cuando este ritual se convierte en un espacio de calma, la mente empieza a prepararse para el día con una suavidad que repercute en todo lo que viene después. Hemos visto que quienes integran esta práctica no solo piensan con más claridad por la mañana, sino que conservan esa lucidez a lo largo del día. Es como si el cerebro recibiera una especie de mapa interno que le indica cómo avanzar sin agotarse, cómo sostener la atención sin forzarla y cómo recordar sin tensiones. Exactamente, Inohara, y creo que lo más inspirador es la manera en que muchos adultos mayores van descubriendo que su mente no estaba fallando, sino pidiendo un ritmo distinto. Algunos nos cuentan que vuelven a disfrutar actividades que habían abandonado, como leer, escribir, conversar o resolver esos pequeños problemas cotidianos que antes les generaban angustia. Y cuando notan ese cambio, aparece algo que nunca deberíamos subestimar, la esperanza. Una mente que se siente capaz se atreve a seguir aprendiendo. Y como mencionabas hace unos instantes, John, este ritual tiene también un impacto emocional que sostiene su continuidad. Cuando la persona experimenta que la mañana comienza con serenidad, ese estado se convierte en un ancla para el resto del día. Muchos describen que manejan mejor las preocupaciones, que se sienten menos irritables, que pueden acompañar sus recuerdos sin miedo. Es como si la mañana dejara de ser un salto brusco hacia el día y se transformara en un aterrizaje suave en el que la mente reconoce su propio espacio. Me parece importante subrayar también, Inohara, que esta práctica no pretende resolver todos los desafíos del envejecimiento, pero se ofrece un camino accesible para acompañarlo con dignidad. Lo que buscamos con este método no es perfección, sino acompañamiento. Y cuando la persona descubre que su ritual matutino no solo despierta su energía, sino también su interés por la vida, entonces ese gesto se vuelve más que una bebida, se vuelve un recordatorio diario de que su mente sigue viva, presente y capaz de renovarse. Y antes de cerrar este episodio, John, me gustaría destacar que este ritual es, en esencia, una invitación a convivir con la memoria desde un lugar más amable. A veces se piensa que la claridad mental depende únicamente de técnicas complejas o suplementos costosos. Sin embargo, aquí vemos cómo elementos simples, usados con intención, pueden convertirse en aliados profundos de la mente madura. Quizá lo que este método japonés nos enseña, más allá de sus ingredientes, es que el cerebro envejecido no necesita velocidad, sino un ritmo que lo escuche. Con esa idea en mente, seguiremos explorando nuevas formas de acompañar a las personas mayores en el cuidado de su salud cerebral. Y como mencionabas hace un momento, John, cada mañana ofrece una nueva oportunidad para despertar no solo el cuerpo, sino también la memoria.